En este caso me toca presentar con mucho orgullo a mi colega Walter Sosa Escudero, que es director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, autor de los libros Big Data, que ya va por su 7ª edición, ahí está, Walter lo está mostrando, y de Borges, Big Data y yo en su 2ª edición ya. Y la idea de participar en esta marketing es que, bueno, Walter nos comparta dentro de lo que son los temas de su especialidad, bueno, la temática que nos hemos planteado, ¿no es cierto, Walter? Hablar de Big Data y marketing. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, realmente un gusto compartir con ustedes. Déjenme contarles qué es lo que quiero y puedo hacer por ustedes. Yo no soy un experto en marketing, soy un experto en datos, como charlábamos recién, yo lo que intento es contar a la sociedad qué es lo que hacen los datos, por qué lo hacen, cómo lo hacen. O sea, en definitiva, lo que quiero compartir con ustedes es un poco la idea de cuál es el ámbito de Big Data, qué se puede esperar y qué no. Lamentablemente, cuando aparece un fenómeno disruptivo, como el de Big Data, la gente tiende a agrietarse, ¿no? Perdón el abuso del término. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que piensa que los datos van a resolver todo tipo de problema, todo tipo de problema, y que no tiene sentido seguir haciendo lo que hacíamos, ¿no? Y que en definitiva cualquier pregunta que tengamos se la vamos a poder hacer a los datos y a los algoritmos. Y hay gente que tiene la otra postura extrema, diciendo, mira, Big Data y Machine Learning y todas estas cosas, inteligencia artificial, son modas pasajeras como las que aparecen en estas disciplinas cada 10 años, y así como aparecieron van a desaparecer. Yo voy a intentar sugerirles con esta charla que Big Data tiene todo eso. Hay una parte de Big Data que es realmente una revolución y que va a cambiar la forma en la cual nosotros interactuamos con el mundo, en particular en el área de marketing, en el área de los negocios. Hay cosas que están ajenas al ámbito de Big Data y van a estar ajenas, ¿está bien? Pero lo más interesante, y esa es la conclusión que yo voy a querer sacar, es que hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionan y que estamos aprendiendo, y que si somos capaces de quedarnos con las ventajas y que no aparezcan las desventajas, realmente ahí me parece que está el auténtico partido de esta tecnología. Déjenme compartir. Déjenme compartir la pantalla. A ver. Muy bien. Ahí estoy compartiendo. Néstor, confirmame si ven la pantalla mía. Sí, se ve perfectamente, gracias. Perfecto. Como yo no los veo ustedes, así que en definitiva, déjenme ver una cosa. Perfecto. Ahí ven mi pantalla entonces, ¿no? Néstor, ¿ves mi pantalla? Sí, Walter, perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces, en definitiva, lo primero que debería hacer en mi charla es contarles un poquitito de qué se trata la revolución de Big Data, ¿no? Y no se me ocurre mejor forma que contarles cuál es el alcance de este fenómeno, contándoles una historia bien concreta que me parece que trae arriba de la mesa todos los ingredientes, las ventajas y las desventajas y las características del fenómeno de los datos y los algoritmos. Lo que están viendo en pantalla es una imagen de una chica que se llama Alice Wu, que debe tener 20 y pico de años, 23, 24 años, pero en el momento que ocurrieron los hechos que voy a narrar, era una joven estudiante de licenciatura de la Universidad de Berkeley, en California, y como todo estudiante que tiene que terminar una licenciatura, ella tenía que entregar un trabajo de graduación. Un segundo, que hay un pequeño problema técnico, que ya lo resuelvo. Bien, perfecto. Y lo que se le ocurrió a ella es indagar en las cuestiones de género, ¿no? En estas cuestiones que nosotros ya sabemos que tienen que ver con las diferentes formas en las cuales se tratan a hombres y mujeres. Lo que ella conjeturaba es que las fuentes de datos tradicionales, léanse las páginas web de las empresas, las instituciones, los gobiernos, son un ámbito demasiado expuesto como para que reflejen en forma honesta
estas diferencias en las formas en las cuales se alude a los hombres y las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto, no? Si uno entra a la página web de una empresa, de una universidad, de una institución gubernamental, va a encontrar algo así como, bueno, está el profesor Marcos Ramírez, que investiga sobre estos temas, da clases sobre estos otros, que estudió en esta universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y si después se mete en la página de la profesora Marta Ramírez también, aparece que también que estudió en esta universidad, que da clases sobre marketing, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, esto pasa cuando se mete uno en la página web de una universidad, de una empresa, en la parte institucional o de un organismo público. No parecen haber muchas diferencias en la forma en la cual se tratan a hombres y mujeres. Lo que ella conjeturaba es que este ámbito está demasiado expuesto como para que aparezcan en forma honesta estas diferencias discriminatorias, ¿no? Entonces lo que se le ocurrió hacer a Alice Wu es entrar en una página que se llama Rumores del Mercado Laboral de los Economistas, ¿no? Que cualquiera puede entrar. Cualquiera puede entrar porque es una página completamente anárquica, no tiene ningún tipo de moderación, uno puede entrar con el perfil de uno, con un perfil falso, con la cuenta que uno quiera, y uno puede ver, opinar, decir, leer, comentar, etcétera, etcétera. Lo que Alice Wu conjeturaba es que este ámbito completamente anárquico, y lamentablemente eso es, posiblemente le daba a ella una plataforma más honesta para ver la forma en la cual las personas refieren en forma diferencial a hombres y mujeres. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, lo primero que llama la atención de esta página web es la brutalidad, es lo tosco del lenguaje. Déjenme decir que esto no es privativo del mercado laboral de los economistas. Si uno se mete en un blog que se llama Rumores del Mercado Laboral de los Médicos o de los Lingüistas, va a encontrar exactamente el mismo tipo de tratamiento, de quien se cobija obviamente en el anonimato. Entonces, lo primero que hizo Alice Wu en este blog es entrenar a un algoritmo, entendido como un método computacional, matemático, recursivo, para que realice la siguiente tarea. La tarea es intentar asignarle a cada uno de los posts una especie de banderita que dice este post se refiere a un hombre, se refiere a una mujer o es neutro. Por ejemplo, un post que dice el profesor Marcos Ramírez está por aceptar una oferta de tal universidad, hace referencia a un hombre, léase el profesor Marcos Ramírez. Un post que hace referencia a la profesora Mirta Jiménez, que dice que está cansada de su universidad y está buscando trabajo, hace referencia a la profesora Marta Ramírez, una mujer, y un post que dice, bueno, Big Data es una moda pasajera, es un post que no hace referencia a ninguna persona, ergo es un post que no hace referencia a ningún género, es un post considerado neutral. Entonces, lo que hizo Alice Wu es entrenar un algoritmo simple, insisto, es muy simple, con técnicas muy simples, para a cada uno de los posts asignar una especie de banderita que dice este es de hombre, este es de mujer, este es neutro. Esa es la primera corrida algorítmica, ¿no? La segunda corrida algorítmica es entrenar a otro algoritmo, un poco más sofisticado, pero nada demasiado terrible para los estándares de la disciplina, que consistió en entrenar un algoritmo para resolver el siguiente problema. Intentar predecir cuáles son las palabras de uso coloquial de las que se usan habitualmente en el foro, que mejor predicen que un post hace referencia a un hombre y cuáles son las 3 palabras que mejor predicen que un post hace referencia a una mujer. Y los resultados son alarmantes, porque las 3 palabras que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre son macroeconomía, tesis y supervisor. Y acá viene la parte escalofriante. Las 3 palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer son hermosa, embarazada y tetas. Sí, hermosa, embarazada y tetas. Las 3 palabras que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre tienen que ver con cosas que pertenecen estrictamente al área de incumbencia profesional, mientras que las 3 palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer tienen que ver con cuestiones estrictamente personales. ¿Qué es lo que hizo Alice Wu con esto? Bueno, hizo lo que hace un estudiante, ¿no? Es escribir un paper científico, que es un escrito corto,
que lo que intenta hacer es mostrar que los resultados que ella obtiene no son el producto de un capricho, sino que surgen de un algoritmo reproducible, o sea, que cualquiera lo puede implementar, con datos que también están disponibles para cualquiera. Insisto, cualquiera de ustedes puede meterse en este blog y hacer lo mismo. ¿Dónde está el hallazgo de Alice Wu? El hallazgo de Alice Wu no está en decir hay discriminación. Eso ya lo sabía ella cuando empezó a trabajar. El hallazgo de Alice Wu tiene que ver con una forma sistemática y, si se quiere, objetiva, de estudiar y medir la cuestión de discriminación utilizando un formato reproducible que cualquiera puede implementar. ¿Implementar dónde? En cualquier lado. Insisto, esto que pone Alice Wu arriba de la mesa se puede implementar en otras profesiones, en otros países, en otros periodos, y asistir a la evaluación de si este fenómeno se está expandiendo, se está contrayendo, para evaluar políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la contribución de Alice Wu. En unos pocos días, todo el departamento de economía de la Universidad de Berkeley estaba hablando de los hallazgos de Alice Wu, y en unos pocos días toda la universidad estaba hablando de esto, y en algún momento un divulgador como Tim Harford se enteró de este trabajo y escribió una nota que tuvo muchísimo impacto en el New York Times, y a los pocos días todo el mundo estaba hablando del trabajo de Alice Wu, y cuando digo todo el mundo, no digo una exageración. Siendo literal, por ejemplo, yo mismo me tomé el trabajo de relatar el episodio de Alice Wu para el diario argentino La Nación. ¿Está bien? ¿Por qué les quiero contar esta historia? Para contarles exactamente cuál es el ámbito de Big Data y que vean cuáles son sus principales ventajas y sus desventajas. Porque me parece que esta historia pone arriba de la mesa todas las características que son propias de la revolución del fenómeno de los datos y los algoritmos. Primero, entonces, vamos a la cuestión, si se quiere, etimológica, ¿no? Si uno quiere una definición rápida de qué es Big Data, bueno, Big es grande, Data es datos, y bueno, Big Data es ser un montón de datos, y es lo primero que llama la atención, la masividad. Es una cantidad de datos como nunca hemos visto en nuestras vidas. Pero es importante, me parece, reflexionar acerca de que el fenómeno de Big Data va muchísimo más allá de la cantidad de datos. Entonces, déjenme utilizar la historia de Alice Wu para desglosarlo, a mi juicio, los 4 principales componentes que tiene esta historia. Primero los datos. ¿Está bien? Cuando nosotros estamos acostumbrados, los que tenemos ciertos años, a pensar en datos, pensamos en algo que se le parece a una especie de planilla Excel, que tiene filas, que tiene columnas, y que cada uno de los elementos que conforma esta base de datos están muy curados, ya sea porque salieron o de un experimento bien diseñado, o de una encuesta bien implementada, o surgen de registros contables muy puntillosos, ¿no? Esa era nuestra concepción de lo que era un dato. Fíjense que en el caso de Alice Wu, los datos son el contenido de los posts, ¿está bien? Entonces, en definitiva, una de las cosas que hace la revolución de Big Data es obligarnos a replantearnos qué es lo que entendemos por dato. ¿Está bien? Desde la perspectiva de Big Data, dato resulta ser cualquier objeto que es capaz de ser analizado en forma sistemática por algoritmos o por métodos iterativos. ¿Está bien? Entonces, sigue siendo cierto que un dato es un número, que un dato es el Producto Bruto Interno, la tasa de pobreza, la edad de los consumidores de un producto, etcétera, etcétera, pero resulta que un dato es una imagen. Un dato es una canción, un dato es una película, un dato es una fotografía. O sea, en definitiva, la revolución de Big Data nos obliga a replantearnos qué es lo que entendemos por dato. Insisto, los datos, entre comillas, de Alice Wu son datos, son cosas que la gente escribe en un post. ¿Está bien? Es como si tuviésemos una inmensa planilla Excel llena de frases de cosas que dice la gente en un blog, ¿está bien? Entonces, la primera característica de los datos nuevos de Big Data tiene que ver con que dato es cualquier cosa susceptible de ser analizada sistemáticamente. Segundo, y en relación a la historia de Alice Wu, la otra cosa que plantea o que nos replantea Big Data tiene que ver con el origen de los datos, ¿no? Si cualquiera les preguntase ahora a ustedes, ¿qué están haciendo? Ustedes dirían, mira, estoy acá en una conferencia de marketing, estoy escuchando a una persona que habla de Big Data, etcétera, etcétera, y posiblemente sea la descripción más fehaciente de lo que están haciendo. A nadie se le ocurre decir si pasa un hijo o un amigo diciendo, ¿qué estás haciendo? A nadie se le ocurriría responder, mira, estoy acá generando datos.
Pero desde el momento que ustedes tienen su celular prendido, desde el momento que ustedes están conectados a Internet, están generando datos en forma completamente pasiva. ¿Datos de qué tipo? No se puede imaginar la cantidad de datos que están generando de dónde están, de datos de posicionamiento geográfico, de sus preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, nadie que se haya metido al blog que utilizó Alice Wu por su investigación, se metió a ese blog a generar datos. La gente se mete a un blog a leer, a insultar, a opinar, a lo que sea, y en hacerlo genera datos. Entonces, esa característica es muy importante en la revolución de Big Data. Es un proceso anárquico, espontáneo y no estructurado. Guarden esto porque en un ratito voy a utilizar esa idea para contarles que esa es la principal ventaja del fenómeno de Big Data y también su principal limitación, que es la falta de estructura. Ya les voy a contar un poquito más de eso. El segundo componente de la revolución de Big Data tiene que ver no con los datos, sino con las herramientas computacionales, matemáticas, estadísticas, probabilísticas, comunicacionales, que se utilizan para estudiar los datos, que a falta de mejor nombre vamos a llamarle algoritmos. Que acá han aparecido 2 veces los algoritmos. Primero, cuando Alice Wu clasificó cada uno de los posts en de hombre o de mujer, y segundo, cuando puso a otro algoritmo a ver para que decida cuáles son las palabras que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre o una mujer. Y los datos y los métodos tienden a agotar lo que yo calculo que el grueso de la gente piensa que es lo que está detrás de la revolución de Big Data. ¿Está bien? Es una revolución de datos y algoritmos. Pero déjenme contarles que a mi juicio, detrás de la revolución de los datos y algoritmos hay 2 elementos muy importantes. Uno son las ideas. Detrás de todo proyecto exitoso de ciencia de datos, en cualquier disciplina, desde el marketing a los recursos humanos, a la epidemiología, a la economía, hay alguien a quien se le ocurre algo. Hay una pregunta relevante. En el caso de Alice Wu, fíjense que ella trajo la pregunta, me parece que esta cuestión de género se puede estudiar con datos. No solo eso, sino que se dio cuenta que ciertas bases de datos, por ejemplo, las que proveen las páginas web de las instituciones tradicionales, no presentan variabilidad y que eso requiere otra fuente de datos. O sea, en definitiva, si nosotros sacamos a Alice Wu de esta historia, este proyecto desaparece. Detrás de cualquier proyecto exitoso de ciencia de datos, hay alguien que es creativo. Los algoritmos no reemplazan a la creatividad, sino que la acompañan. Créanme que detrás de cualquier proyecto exitoso de ciencia de datos hay alguien que tiene mucha imaginación y hace la pregunta correcta, que después es trasladada a los datos, obviamente, ¿no? Y finalmente, un componente importantísimo en la historia de Alice Wu es la comunicación. Hay alguien que comunica algo efectivamente. ¿Qué significa eso? Alice Wu convence a sus profesores de que lo que ella hizo es relevante y está bien hecho y no es un capricho. La propia comunidad comunica correctamente el hallazgo. Hay un comunicador como Tim Harford que se encarga de traducir un paper técnico en algo que lo puede leer cualquiera y efectivamente, eso trasciende al mundo. Detrás de todo proyecto exitoso de ciencia de datos hay alguien que convence a alguien. ¿Está bien? Alguien que convence a un gerente, a un cliente, a los accionistas, a los políticos, de que ese proyecto tiene que existir. Entonces, un error que comete mucha gente es pensar que uno tiene que convencer al nerd como yo. Ahí me convence fácil porque yo trabajo en cuestiones técnicas, pero eventualmente tenemos, por ejemplo, que convencer a los usuarios que se queden tranquilos, por ejemplo, que usen una app, ¿no? O sea, en definitiva, eso no es un problema técnico, sino que es un problema bastante más sofisticado. Mucho de la revolución de Big Data tiene que ver con una revolución comunicacional. Llama la atención que científicos duros como los físicos o los matemáticos estén sacando muchísimo millaje de entender algunas herramientas básicas de diseño gráfico o de comunicación efectiva, porque realmente el fenómeno de los datos tiene un enorme componente comunicacional. ¿Está bien? Antes de pasar a ventajas y algunas limitaciones, ¿no? El error que comete mucha gente es pensar que como Big es más grande que Small, entonces estamos mejor porque tenemos más datos. Pero en definitiva no es una forma, a mi juicio, correcta de mirar el fenómeno de Big Data, ¿no? Piensen en el mundo en el cual muchos de nosotros hemos sido criados, educados,
que a falta de mejor nombre lo vamos a llamar de small data, ¿no? Que es el mundo de las encuestas, es el mundo de los experimentos, de los focus group, etcétera, etcétera. Son poquitos datos. Cualquiera que trabaje en marketing sabe que un focus group se arma con muy pocas observaciones, con muy pocos participantes. Una encuesta de las que se utilizan para, por ejemplo, medir el rating se hace con no más de 1000 personas. Una encuesta política, de esas que aparecen todos los días para ver si tal candidato da positivo o negativo, se hace con unos pocos miles de personas, muchas con 1000 personas. Un experimento como los que se están llevando a cabo para medir la efectividad de las vacunas del coronavirus, se hace con unas pocas decenas de observaciones, ¿está bien? Entonces piensen en focus group, encuesta, experimento, etcétera, etcétera. Esos son poquitos datos, pero, como cualquiera sabe, son datos que tienen mucha estructura. ¿Qué significa que el dato tenga estructura? Que hay un nexo explícito entre el dato y lo que el dato pretende representar. Un focus group bien elegido lo que intenta hacer es que esas pocas personas sean muy representativas de un grupo muy grande, posiblemente de clientes o de consumidores. Misma cosa con una encuesta. Cuando una encuesta está científicamente diseñada, lo que se pretende es que unos pocos miles de observaciones sean representativas en el mejor caso de toda la población. Entonces, el esfuerzo que hicieron la estadística y todas las disciplinas que usan la estadística, empezando por el marketing, terminando por la economía, por la biología, por la psicología, es intentar, bueno, ok, si van a ser pocos datos, que esos datos tengan mucha estructura. Entonces, por eso es que uno elige muy bien quién participa en un focus group, le da un diseño científico a una encuesta o un experimento. ¿Para qué? Para que sea representativo y no termine sesgando los resultados, ¿no? El fenómeno de Big Data no es un fenómeno en donde uno simplemente tiene más datos. El fenómeno de Big Data, como ya les dije, es un fenómeno completamente espontáneo, observacional y anárquico. Observacional significa que yo observo las cosas que la gente hace, ¿está bien? Entonces, la principal ventaja del fenómeno de Big Data tiene que ver justamente con esta masividad, con esta instantaneidad que surge de los mecanismos de generación espontánea de datos. ¿Cuál es el gran problema que tiene Big Data? Es que los datos de Big Data per se no tienen estructura. Y ahí está la madre de todos sus problemas. Quizás el principal desafío de la revolución de Big Data es darle estructura a datos que per se no la tienen, como un focus group, como una encuesta, como un dato contable, como un experimento, ¿no? Acá es que me animo a dar una definición, si se quiere, de manual de qué es este fenómeno de Big Data. Me gusta decir que Big Data es un fenómeno de datos masivos, producto de interactuar espontáneamente con cosas que están interconectadas, con cosas que son reales, como los teléfonos celulares o las computadoras, o con cosas que son virtuales, como por ejemplo las redes sociales. Ventajas las conocen todas, no se las quiero repetir, insisto. Los sistemas de recomendaciones que te dicen si viste esta película tenés que ver esta otra, los mecanismos de reconocimiento de caracteres, de imágenes, de texto, estos mecanismos que pueden ver, por ejemplo, una tomografía y darse cuenta si tal cosa es un tumor o no, todos los mecanismos para medir patrones, para encontrar patrones en los datos, para clasificar, para poner orden. Piensen, si quieren un ejemplo concreto, lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años con los mecanismos de traducción simultánea, ¿no? Fíjense que Google Translate lo que está haciendo ahora es prácticamente maravillas. Hace 3 años era bueno. No me quiero imaginar qué va a pasar con la traducción automática dentro de un par de años. Y eso es todo producto de una tremenda disponibilidad de datos y algoritmos muy inteligentes que permiten hacer traducciones prácticamente automáticas. O sea, todos estamos siendo expuestos a los éxitos de Big Data toda vez que vamos de un punto a otro utilizando Google Maps o Waze. Estamos dejando que una batalla entre datos y algoritmos nos lleve cuando antes teníamos que andar parando para preguntarle a un kiosquero o andar con la vieja guía Flickr. Todo eso tiene que ver con los éxitos de Big Data. Se habla menos de los desafíos, ¿está bien? Yo no quiero poner palos en la rueda, simplemente quiero que vean que la revolución de Big Data no es gratuita, o sea, tiene ciertos escollos a resolver, y me gustaría, en pos del tiempo que tengo disponible, contarles 2 desafíos. Primero, Big Data tiene serios problemas para responder preguntas de qué pasa si. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la información qué pasa si requiere información contrafáctica. ¿Qué quiero decir con esto? Les pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos que hay una autopista y alguien me contrata para ver cuántas personas van a pasar un viernes al mediodía de sol en tales condiciones
a las 12:38 por cierta autopista. Entonces, con los datos de sensores, con los datos de las cabinas, con imágenes satelitales, un algoritmo puede hacer esa tarea con una precisión asombrosa. Puede decir, mirá, en estas condiciones climáticas, en estas condiciones institucionales, un viernes de junio, de mayo, a las 12:38 yo debería esperar que pasen tantos autos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, supongamos que la pregunta es distinta. La pregunta es, me contratan para decir, mira, esta autopista tiene 2 carriles. Me gustaría saber si vos podés predecir cuántas personas van a usar la autopista si nosotros abrimos un carril adicional. ¿Está bien? Ahí la pregunta es mucho más compleja. Es una pregunta del tipo, ¿qué pasa si? ¿Por qué es compleja? ¿Está bien? Porque yo no tengo mucha información con los sensores, con las imágenes satelitales, del grupo que más me interesa, que es el grupo de la gente que no usa la autopista. Ahí me encantaría saber por qué no la usa. ¿No la usa porque es muy lenta? ¿No la usa porque es muy cara? ¿No la usa porque es muy insegura? Etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, para responder fehacientemente esta segunda pregunta del tipo ¿qué pasa si?, que es muy sofisticada, ahí me encantaría acceder a la, entre comillas, base de datos de las personas que no usan la autopista. No me alcanza con la base de datos de la gente que usa la autopista. ¿Es posible hacerlo? Sí, pero es bastante difícil. Entonces, para preguntas del tipo, ¿qué pasa si bien tiene serios problemas? Piensen, por ejemplo, que todavía nos cuesta muchísimo como sociedad, por ejemplo, evaluar cómo está funcionando la cuarentena. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros vemos a la sociedad en la circunstancia en la cual estamos en cuarentena, pero no la vemos en la circunstancia en la cual no hay una cuarentena. Entonces no tengo esos datos, tengo que fabricarlos. ¿Está bien? Big Data no me ayuda porque me muestra los datos de cómo estamos en cuarentena, pero no me muestra los datos de cómo habríamos estado de no estar ahora en una cuarentena. Entonces, en definitiva, Big Data tiene serias preguntas para responder preguntas del tipo, ¿qué pasaría si? Porque Big Data trabaja con la información que se observa, no con la cual se observaría. Son 2 cosas distintas. Y el último punto que quiero hacer, la última limitación que quiero poner arriba de la mesa del fenómeno de Big Data, tiene que ver con el último punto que está en mi lista, que tiene que ver con la impredecibilidad estratégica. ¿Qué quiero decir con esto? A Big Data le cuesta todavía predecir fenómenos que surgen de gente interactuando, como si fuese un delantero que está por patear un penal, que esté interactuando con el arquero. Insisto, lo que vaya a pasar depende de cómo patea el delantero y qué es lo que hace el arquero, ¿no? Estos fenómenos que son propios del deporte también son obviamente el pan y la manteca de los negocios, de la política, de la economía. O sea, el resultado de meter un producto nuevo en el mercado depende de lo que haga la empresa, pero también depende de lo que haga la competencia y lo que haga el público, ¿no? Entonces, los pongo a pensar, ¿no? Big Data tiene serios problemas en responder preguntas bastante toscas. Por ejemplo, pónganse a pensar ustedes por qué en plena época de algoritmos y de datos veloces no sabemos cuánto va a valer el dólar de acá a una semana. No sabemos cuándo va a terminar la pandemia. No sabemos quién va a ser el próximo presidente de Argentina. No sabíamos quién iba a ser el próximo papa. No sabíamos que iba a haber una pandemia tan intensa. No sabíamos en su momento, por ejemplo, que Donald Trump iba a irrumpir en la política estadounidense. Todos estos fenómenos tienen en conjunto, tienen en común, que son fenómenos que surgen de que haya una interacción estratégica entre las partes. Lo que hace un presidente no es independiente de lo que él piense que va a ser su adversario, y lo mismo pasa para el adversario. El valor del dólar surge no de los compradores, sino de los compradores, los vendedores y sus expectativas. Misma cosa es lo que va a pasar cuando uno está intentando meter un producto en el mercado. Es simplemente creer en lo que uno hace, pensar en lo que haría la competencia, lo que va a hacer, lo que van a hacer los clientes. En definitiva, Big Data tiene todavía serios problemas en intentar posicionarse cuando el fenómeno a predecir está sujeto a una estrategia. ¿Está bien? Insisto, vuelvo sobre la pregunta que les hice anteriormente. ¿Cómo se explica entonces
que en épocas de algoritmos velocísimos todavía no sepamos o no podamos posicionarnos con respecto a preguntas tan grandes como ¿y cuándo termina esta pandemia? O, por ejemplo, más simple pero lamentable para nuestro país, ¿cuánto va a valer el dólar de acá a 10 días, de acá a 15 días? No lo sabemos, Big Data no lo sabe, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque es, el valor del dólar, cómo evoluciona una enfermedad tan compleja como el coronavirus, tiene que ver con la interacción estratégica entre muchos fenómenos. Bien, es el tiempo que tenía disponible, quiero resumir. A mí, más que pensar en Big Data, me gusta pensar en New Data. La ventaja de Big Data no tiene tanto que ver con la masividad, sino con que ahora podemos conocer cosas que hasta hace unos años pensábamos que eran impensables. Las fortalezas del fenómeno tienen que ver con los patrones, con la clasificación, con hacer predicciones condicionales. Las principales debilidades tienen que ver con el tipo de pregunta del tipo ¿qué pasa si? O con aquellas cosas que surgen de una estrategia, ¿no? No me parece que venga a reemplazar a nadie, me parece que Big Data lo que hace es complementar el conocimiento experto. Me parece que gente que sabe muchísimo de marketing, tiene mucho feeling del mercado, complementado con algún conocimiento de cómo funcionan los datos y los algoritmos, puede ser una herramienta poderosísima. No me gustan los jueguitos de palabras, pero a mí, más que hablar de multidisciplinario, me gusta hablar de interdisciplinario, o sea, básicamente de profesiones que mantienen su esencia, pero que están dispuestas a entender la complejidad del otro, ¿no? O sea, físicos aprendiendo cómo funciona un proceso decisorio dentro de la empresa, o gerentes de marketing invirtiendo un poquitito en entender qué es lo que hace un algoritmo, para entender qué se le puede pedir a un experto en algoritmos. Eso es todo lo que yo quería contarles. Insisto, mucho de lo que yo digo está metido en mi libro que se llama Big Data, desde ahí es que les estoy hablando. Estos son otros libros que he escrito, así que lo único que me queda para respetar el tiempo disponible es agradecerles haberme invitado a charlar con ustedes. Muchísimas gracias, realmente es un honor. Muchas gracias, Walter, a vos. Muy interesante, sabés que venimos hablando, esta es nuestra cuarta intervención aquí en el marco de la Expo Marketing, y venimos hablando en diferentes charlas sobre social listening, por ejemplo, sobre el comportamiento del consumidor, cómo ha cambiado en pandemia, cómo se ha volcado mucho más hacia el e-commerce, cómo es la experiencia del cliente, qué cosas debemos mirar. Y, por ejemplo, una de las cuestiones en ese aspecto es la preocupación por el boca en boca. Y escuchando lo que vos decías y atándolo un poco con lo que también venimos conversando, por ejemplo, con relación a social listening, que es parte de lo que vos mencionaste, esta cantidad grande de datos en redes sociales que muchas veces las empresas utilizan para medir un cierto impacto de algunas acciones de su marca con una mayor velocidad que lo que podría ser con métodos tradicionales, entonces utilizando la Big Data y mediada por Machine Learning. Me quedé pensando cuál es entonces, por un lado, es evidente que hay una oportunidad que nos genera el manejo de la Big Data, estos rumores sociales respecto de una acción que nosotros hicimos, pero por otra parte, los desafíos, por aquello de la impredecibilidad estratégica que vos mencionabas, me parece que, y esto es una pregunta en realidad que te hago, nosotros deberíamos recomendar al gerente de marketing, al director de marketing, no quedarse con esos datos que se obtienen de esos rumores, como que si resuelvo eso que yo escucho, voy a tener los resultados esperados, sino que tengo que ver nuevamente qué sucede y seguir trabajando sobre eso desde el conocimiento experto que yo tengo. Sí, es una muy buena pregunta. A ver, lo que hace falta me parece, a ver, no estoy descubriendo la pólvora, ¿no? Lo que hace falta es gente inteligente y sensible. ¿Está bien? El gran problema que tienen los datos de Big Data, como decía en la charla, es que son datos que están mediados por una acción. ¿Está bien? La acción es responder a una encuesta, usar un celular, ir a un lugar, no ir. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, me parece que lo que yo le recomendaría a cualquier persona, en particular gerente de marketing, es que tiene que pensar por qué aparecieron los datos que aparecen. ¿Está bien?
¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Te voy a poner un ejemplo muy tosco. En la ciudad de Boston, hace un tiempo, se decidió, en vez de enviar patrullas para estas cuadrillas que ven donde hay baches en la ciudad, lo que hicieron es pusieron una especie de add-on en Waze, en Google Maps, para que automáticamente detectasen con la marcha de los autos dónde es que hay un bache. Bueno, mirá, yo qué sé, si el app reporta que la gente tiende a frenar en una esquina y bueno, muy posiblemente ahí haya un bache, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que terminó pasando? La municipalidad de Boston se pensaba, listo, nos sobramos las cuadrillas, ahora es la gente andando que nos va autorreportando dónde están los baches. ¿Qué es lo que terminó pasando? Que las cuadrillas terminaron yendo a los barrios más pudientes. ¿Por qué? Porque ahí es donde la gente utiliza más intensamente el celular. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yendo a el ámbito de tu empresa, ¿está bien? Cuando todos tus clientes te dicen, está buenísimo el producto, me encantó, y te ponen like en las redes sociales, ¿está bien? Vos tenés que pensar cuál es la opinión de aquel que no está respondiendo la encuesta, ¿está bien? Que no te está dando esa información, ¿está bien? Entonces, hay que hacer un uso muy inteligente y muy fino, ¿está bien? Como para que no aparezca esa sobrerepresentación. Yo acá soy súper optimista, porque uno tiende a pensar que estas cosas son de empresa grande, ¿viste? De Amazon, etcétera, etcétera, pero honestamente, una cafetería de barrio que tiene una muy buena cuenta de Instagram, que tiene una muy buena política de redes sociales, ¿está bien? Con algunos pasos algorítmicos puede aprender muy rápidamente, por ejemplo, si le conviene poner un descuento los martes. ¿Por qué? Porque ese día resulta que en tiempos normales no hay clase de gimnasia del colegio de la vuelta y resulta que hay un pequeño pozo, ¿está bien? Entonces el algoritmo lo detecta rápidamente y dice, mira, resulta que ese día voy a poner un descuento, un combo, para que venga la gente. Y no hace falta, o sea, eso se hace con datos que surgen de una página, insisto, de Instagram, que surgen de Twitter. Entonces, una ventaja que tiene, pero hay que ser sensible, ¿está bien? O sea, en definitiva, vos no podés dejar que los datos hablen por sí mismos, porque los datos de Big Data no surgen de ninguna encuesta, de ningún experimento, ¿está bien? Es un error que comete mucha gente. Mucha gente dice, mira, yo doy un curso y al final del curso doy una encuesta y la gente me dice, buenísimo el curso, me encantó. ¿Y pero qué hacemos con los que se fueron desgranando y se fueron? Que dicen, no, mira, es un embole el curso, no me gustó, es muy lento. Esa gente no la ves, ¿está bien? No te da información entonces, tenés que trabajar con cierta inteligencia para que ese grupo parezca representado correctamente. Claro, correcto. Perfecto. Mira, te traslado una pregunta de Mariano Fernández Madero, que él se pregunta, o te pregunta, Facebook dice que con sus millones de datos predice comportamiento. ¿Esto es así? Sí. A ver, sí, no, obviamente, ¿no? Sí, cierto comportamiento es tremendamente fácil de predecir. ¿Está bien? O sea, muchísimo de los éxitos de Big Data tiene que ver con que desde cierto punto de vista el ser humano es más predecible que la tabla del 1. ¿Está bien? Ahora, desde otro punto de vista, el ser humano es un ente tremendamente complejo. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, con los datos que tiene Facebook, es muy fácil predecir un montón de comportamientos. ¿Está bien? Y si tú una persona que está sacando una foto, que está sacando, mira lo que hay detrás mío. Hay un montón de libros, hay un globo terráqueo, entonces no hay que armar un algoritmo, fíjate cómo estoy vestido, ¿está bien? Entonces, cualquier algoritmo puede predecir rápidamente que yo tengo ciertos gustos y me dice, mira, me parece que a vos te va a gustar este tipo de cosa, ¿está bien? De estudiar simplemente la foto en la cual yo estoy puesto dando esta conferencia, porque de cierto punto de vista, el ser humano es completamente predecible. Pasa que de otro punto de vista, no, ¿está bien? Entonces, justamente por eso es que Big Data, en lo que tiene que ver con este aspecto predecible del comportamiento de los humanos, ha tenido un éxito terrible. ¿Está bien? Pero tremendo. Insisto, planteate por qué Waze y Google Maps en épocas normales, no ahora, ¿no? Te predice con tanta precisión por dónde vas a ir. O sea, fíjate, el gran éxito de Google Maps o Waze tiene que ver no tanto con que te dice por dónde ir, sino que te lo dice con una precisión muy alta. ¿Está bien? No internalizas el riesgo. Y eso tiene que ver justamente con que la gente es relativamente predecible acerca de cómo maneja. O sea, la gente preferentemente tiende a ir en línea recta de un lugar al otro, ¿está bien? Sí. O sea, no hace disparates. Entonces, de ahí es que
el mecanismo dice, mira, si vos tenés ese comportamiento, yo predigo que si seguís por acá con este tráfico, vas a tardar 22 minutos. ¿Está bien? Ahora, si a vos se te ocurre en el medio, en vez de ir en línea recta, ir a hacer un desvío de 20 kilómetros a la derecha, el algoritmo se vuelve loco, pero la gente no tiende a hacer esas cosas. ¿Está bien? Entonces, sí. Facebook, quédate tranquilo, ponete nervioso. Quédate tranquilo que lo que predice Facebook son cosas que son relativamente fáciles de predecir, pero todavía, por ejemplo, ciertos fenómenos son de una naturaleza esencialmente impredecible. Excelente. Y para finalizar, Luis Chiattellino hace una pregunta que quizás es un poco más amplia y dice, ¿cómo ves el impacto de datos sumado a la inteligencia artificial para el marketing? Mira, inteligencia artificial, separar el área de machine learning de inteligencia artificial es complejo, ¿no? Inteligencia artificial tiende a funcionar muy bien cuando vos podés alimentar el proceso de ciertas reglas. ¿Está bien? Eso es la razón por la cual a inteligencia artificial le va muy bien cuando las reglas se quedan quietas. Por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez tiene ciertas reglas. Lo que hace inteligencia artificial es las trabaja, las simula, las analiza, las estudia, y llega un momento que le gana a un gran maestro, ¿está bien? Ahora, correcto, en cosas como el marketing o como la política, las reglas no son claras, ¿está bien? Entonces al algoritmo le cuesta un poquito más adivinar esas reglas implícitas que dicen, mira, si yo hago esto, la competencia va a hacer otra cosa, si yo y la competencia hacemos esto, resulta que el mercado va a hacer esto, ¿está bien? Entonces, en definitiva, yo sería cauto, porque justamente el ámbito del marketing, el ámbito de la política es un ámbito complejo que opera con reglas que justamente nosotros no las sabemos. No es que sabemos las reglas, pero no sabemos cuáles son todas las posibilidades de que esas reglas operen como si fuese el ajedrez. ¿Está bien? Claro. Pero en definitiva hay muchísimo que se puede hacer con inteligencia artificial, ciertamente. Excelente. Finalmente, y digamos, medio en línea con esto, ya estamos casi en tiempo, y con lo que venimos conversando, una de las cuestiones que más nos preocupan es comprender el comportamiento del consumidor, ¿no? Y a veces, o por lo menos en los últimos tiempos, estamos escuchando que con la Big Data vamos a tener la capacidad de mejor predecir el comportamiento del consumidor. Vos ya explicaste que, bueno, el humano es tan predecible como impredecible, ¿no es cierto? Y cómo esto, entonces, ¿cuál es tu reflexión respecto de esta idea de que con la Big Data vamos a poder mejor predecir el comportamiento del consumidor? Perfecto. Ahí es donde yo soy súper optimista, ¿no? Porque ahora nosotros estamos viendo cosas que nosotros nunca pensábamos que íbamos a ver. ¿Está bien? Mucho de la disciplina del comportamiento se basaba en conjeturas, ¿está bien? Pero vos ponete a pensar, por ejemplo, en que vos tenés acceso a datos de eBay, ¿está bien? O Mercado Libre. Vamos a hablar para que sea más vernáculo, Mercado Libre. Yo veo en una base de datos de consumo que una persona compra este celular, ¿está bien? Pero cuando yo me meto en Mercado Libre, no solo veo que compró ese celular con estas características a este precio, sino que yo puedo ver todo el proceso decisorio. La persona entra y empieza a buscar celulares y de repente encuentra un iPhone, pero le parece muy caro, entonces va y se pasa a un Samsung, pero resulta que entre los Samsung le llama la atención esta característica, entonces empieza a buscar, mira, me parece que está buena esta cámara, no, pero el precio se me va muy para arriba, entonces me paso a otro y sigo, y en un momento digo, bueno, vi todos estos, me voy a ir por este Samsung G24 que sale tanto, no solo eso, sino que veo que lo voy a pagar en 12 cuotas y como me parece caro comprarlo en Salta porque el envío es muy caro, resulta que encontré un proveedor que está en Mar del Plata, me lo compro, Enter. ¿Está bien? Entonces, fíjate que ahora yo tengo una especie de acceso a todo el proceso decisorio. Yo puedo ver, mira, este tipo estuvo mucho tiempo entre la cámara y ahí se quedó. Resulta que la cámara es importante para una persona que tiene, yo qué sé, 54 años, por decir como yo, ¿está bien? Y después no estuvo mucho tiempo cliqueando, buscando el tamaño del celular, pasó rápido por ahí. Y después estuvo mucho tiempo estudiando las 12 cuotas, las 3 cuotas. Entonces, en definitiva, nosotros ahora tenemos una especie de ventana, no solo antes era a ver quién compra esto, a qué precio, etcétera, una especie de encuestita. Ahora tenemos una ventana que nos muestra el proceso decisorio. ¿Cuánto tiempo estuve yo mirando?
Está bien, insisto, fíjate lo que hace Mercado Libre. Cuando yo miro algo mucho tiempo, me dice, che, hace mucho tiempo que estás mirando esto. Me parece que deberías comprarlo. Entonces, ver el proceso decisorio es algo nuevo. Ahí sí yo soy completamente optimista.